Vale, hoy vamos a explicar el teorema de Pitágoras. Un teorema muy famoso, muy conocido y que se utiliza mucho en general en todos los cursos. Este teorema, importante, se aplica solo a triángulos rectángulos. ¿Vale? Es decir, que si tenemos un triángulo que no es rectángulo, no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Por tanto, hay que saber qué era un triángulo rectángulo. Esto ya lo hemos visto. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, como este que hay aquí dibujado, ¿vale? El que las dos rectas que forman el ángulo son perpendiculares. Se forma aquí un ángulo de 90 grados. Ángulo recto, 90 grados. Además, nos lo indicarán poniendo el simbolito este, que significa ángulo recto, 90 grados. Este triángulo de aquí, aunque está boca abajo, nos han indicado que este ángulo es un ángulo recto, ¿vale? Esta recta y esta recta son perpendiculares. Entonces, tanto aquí como aquí podría aplicar el teorema de Pitágoras. Vale. Para aplicar el teorema de Pitágoras, primero tenemos que conocer una serie de nombres, que es cómo se llaman a los lados de este triángulo rectángulo. Fijaros, tenemos aquí el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y tenemos los lados, que hay que recordar que se llaman con la misma letra que el vértice que está enfrente, pero en minúscula. Este es el vértice A, el que está enfrente es el lado A. Este es el vértice B, el lado que está enfrente del vértice B es el lado B. Y este lado de aquí, como está enfrente de este vértice, le llamamos lado C. ¿Vale? Pues bien, para aplicar el teorema de Pitágoras, estos lados tienen nombre. Al lado A, que es el que está enfrente del ángulo recto, ¿vale? ¿Veis? Aquí está el ángulo recto, el lado que está enfrente se le llama hipotenusa. Y a los otros dos, que son los lados que están formando el ángulo recto, se les llama catetos. Este es el cateto B y este es el cateto C, ¿vale? Si, por ejemplo, en este triángulo de aquí, que lo tenemos sin identificar los elementos, pues llamaríamos a este vértice el vértice A, porque es donde está el ángulo recto, y al lado de enfrente sería el lado A, que sería nuestra hipotenusa. ¿Vale? Siempre le vamos a poner estos nombres. Este vértice de aquí le puedo poner vértice B, por lo tanto, este lado de aquí, que está enfrente, será mi lado B, que si te fijas es uno de los lados que forma el ángulo recto, y le llamaremos cateto. Y a este otro me queda este vértice, que será el vértice C, por tanto el lado que está enfrente será mi lado C, y le llamaré también cateto, ¿vale? Hipotenusa, el lado más largo, que es el que siempre está enfrente del ángulo recto, y los otros dos catetos, ¿vale? Muy bien, si tenemos claro ya los nombres, vamos a ver qué nos dice el teorema de Pitágoras. Nos dice que en un triángulo rectángulo, ¿vale? Muy importante, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vale, seguramente la primera vez que lees esto no entiendes lo que te está diciendo. Vamos a volverlo a ver. Dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado, ¿qué era el cuadrado? El cuadrado es elevar al cuadrado. ¿Os acordáis? Si yo tenía un número cualquiera, el 3, elevar al cuadrado era ponerle un exponente 2, ¿vale? 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es el lado largo, que lo vamos a llamar con la letra A. Entonces, ¿veis? La hipotenusa A al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma, aquí hay una suma, de los cuadrados, veis que aquí hemos elevado también el cuadrado, de los catetos. Los catetos eran el lado que yo he llamado B y el lado que yo he llamado C. ¿Veis? B y C. Resumen, la hipotenusa A al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. A la longitud de lo que miden estos lados, ¿vale? Lo que mide la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que lo que mide este cateto B al cuadrado más lo que mide este cateto C al cuadrado, ¿vale?
Eso es el teorema de Pitágoras. Se trata de medir lo que miden los lados del triángulo y siempre se va a cumplir esta relación. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Tenemos aquí un par de ejemplos. Este de aquí. Tengo un triángulo rectángulo. La hipotenusa mide. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es siempre recordar el lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces, esta va a ser mi hipotenusa, que le voy a llamar A. Este va a ser un cateto, que le voy a llamar B. Y este de aquí va a ser otro cateto, que le voy a llamar C. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que comprobar que si hago A al cuadrado me va a dar lo mismo que si hago B cuadrado más C cuadrado. ¿Cuánto vale A? La hipotenusa era esta. A vale 17. Entonces cambiamos la A por un 17 al cuadrado. ¿Vale? Igual a el cateto B. El cateto B es este de aquí. Mide 15. Pues 15 al cuadrado. Ahora, más el cateto C. El cateto C es este de aquí, que mide 8. Pues 8 al cuadrado, ¿vale? Esto me dice el teorema de Pitágoras que se cumple siempre que tenga un triángulo rectángulo. Vamos a verlo. 17 al cuadrado, ¿cuánto vale? Me vengo aquí aparte, como no tenemos calculadora, hacemos la multiplicación. 7 por 7, 49, me llevo 4, 7 por 1, 7, y 4 que me llevo, 8, 9, 10 y 11. 119, 1 por 7, 7, 1 por 1, 1, y sumo. 9, 8 y 1, 2. ¿Vale? 17 al cuadrado me da 289. ¿Vale? Ahora tengo que calcular 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 15 por 15. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 5 por 1, 5. Y 2 que me llevo 7. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. 5. 7 y 5, 12. Me llevo 1 y 1 y 1, 2. ¿Vale? 225. 15 al cuadrado es 225. Y ahora, más. ¿Cuánto vale 8 al cuadrado? 8 por 8 es 64. ¿Veis? Entonces, 289 es 225 más 64. Sumamos 225 más 64. 5 y 4, 9. 6 y 2, 8. Y 2 de aquí, 2. 289. Entonces, fijaros. Me da que 289 es igual a 289, está bien, es correcto, ¿vale? Entonces, fijaros, hemos hecho que lo que mide la hipotenusa al cuadrado me ha dado el mismo resultado que hacer lo que mide un cateto al cuadrado más lo que mide el otro cateto al cuadrado. Hemos comprobado que el teorema de Pitágoras se cumple para este triángulo. Vamos a hacer lo mismo para este triángulo que tenemos aquí. En este triángulo que nos dan aquí, ojo, porque no nos han dado ningún simbolito de ángulo recto. Podríamos pensar que este de aquí es un ángulo recto porque se parece mucho, pero no nos han puesto el simbolito, entonces es posible que no sea un ángulo recto. Vamos a comprobar si aquí se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Cuál sería la hipotenusa? Pues el lado más largo, que es este de aquí, que es el que estaría enfrente de nuestro hipotético ángulo recto, que no sabemos si es recto o no, pero este sería nuestra hipotenusa. ¿Vale? Y los otros dos lados, el que mide 14 y el que mide 6, sería el cateto B y el otro el cateto C. Recordad que siempre la hipotenusa de los tres lados es el más largo, que es el que está enfrente del ángulo recto. Hipotenusa, el más largo. Aquí el que medía 17 y en este triángulo el que mide 16. Venga, vamos a comprobarlo. Aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado. La A mide 16. 16 al cuadrado tiene que ser igual a este cateto al cuadrado, la B que mide 14. 14 al cuadrado más lo que mida el cateto C al cuadrado. El cateto C mide 6, pues 6 al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Voy a comprobar si es verdad, si se cumple. 16 al cuadrado lo calculamos aparte. 16 por 16, 6 por 6, 36, me llevo 3, 6 por 1, 6 y 3, 9.
y sumo 16, 6, 9 y 6, 15 y 1, 2. 16 al cuadrado es 256. Entonces, si este triángulo fuera un triángulo rectángulo, se cumpliría el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Que significará que este triángulo no es rectángulo. Porque recordad que el teorema de Pitágoras solo lo puedo aplicar en triángulos rectángulos. Venga, vamos allá. 14 al cuadrado, lo calculamos aparte. 14 por 14, 4 por 4, 16. Me llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. 14, 6, 5 y 4, 9 y 1. 14 al cuadrado es 196 y 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. 196 más 36, lo hacemos aquí. 6 y 6, 12, me llevo 1, 9 y 1, 3, 12 y 1 que me llevo 3 y 1, 132. Pues 256, perdón, 132. 232, que no he sumado la que me llevaba 1, ¿vale? 6 y 6, 12, 9 y 1, 10, 13, me llevo 1, 1 y 1, 2, 232. 256 no es igual a 232, ¿vale? No se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque este triángulo que nos han dado aquí no es un triángulo rectángulo. Por eso no nos han puesto aquí el simbolito de ángulo recto, ¿vale? Si hubiese sido un ángulo recto, que tendría medidas distintas, sí que se cumpliría el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, espero que lo estéis entendiendo. Resumen. Teorema de Pitágoras solo se cumple en triángulos rectángulos. El lado más largo es la hipotenusa, que es el que está siempre enfrente del ángulo recto. Los otros dos lados se llaman catetos, B y C. El teorema nos dice que lo que mide la hipotenusa al cuadrado nos tiene que dar lo mismo que lo que mide un cateto al cuadrado más lo que mide el otro cateto al cuadrado. Aquí teníamos un triángulo rectángulo con su ángulo recto, la hipotenusa, lado más largo el que está enfrente del ángulo recto, y los otros dos catetos. Y hemos comprobado que si hacemos lo que nos dice el teorema de Pitágoras nos ha salido bien. Este triángulo de aquí, aunque parecía que era rectángulo, no lo era, porque de hecho aquí no nos habían puesto el símbolo de ángulo recto, y cuando hemos comprobado el teorema de Pitágoras hemos visto que no se cumple, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto podemos hacer algún ejercicio.